Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a seguir con el desarrollo del mismo. Ya hemos estado estudiando nuestra quinta unidad, nuestra última unidad. El último día ya abordábamos el tema de los contratos, que es en el que seguiremos hoy. Pero antes, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien. Si no, entonces vamos a seguir hablando de los contratos. Bien, el último día hablamos sobre los elementos del contrato, ¿verdad? Decíamos que los elementos del contrato son algunos que son de carácter esencial. ¿Cuáles son los elementos de carácter esencial? También vimos que habían unos que eran de carácter accesorio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, luego ya hablamos de la clasificación de los contratos. ¿Cómo se pueden clasificar los contratos? En general, vamos a decir que los contratos pueden clasificarse entre nominados e innominados. ¿Cuál es la diferencia entre los nominados y los innominados? Pues el nombre, ¿verdad? Es obvio. Así como, por ejemplo, cuando van a dar un premio como los Oscar, el Grammy o cualquiera de esos, siempre sale alguien como un presentador que va a leer los nominados para recibir el premio, ¿verdad? O sea, los nombres pues, son los que va a leer, los nombres de las personas que podrían obtener el premio. Entonces, los nominados son aquellos cuyos nombres figuran dentro del derecho romano. Pero hay otros contratos que sus nombres no aparecen dentro del derecho romano y esos son los innominados. Pues ahora centramos nuestra atención en los contratos nominados y sabemos que en los nominados una primer clasificación que se dio fue entre los contratos verbis y los contratos literis, donde los verbis son los contratos orales, son los contratos verbales y los literis son los contratos escritos. Dentro de esos también vamos a ver, dentro de los nominados, que hay otros dos grupos donde unos se llaman contratos reales y los otros consensuales. Hoy vamos a centrar nuestra atención en los verbis, en los que son orales. ¿Y cuáles son esos? Diríamos que esos son de los contratos que vamos a encontrar al inicio de Roma, todavía cuando estaban pasando esa etapa de la civilización, cuando poco a poco estaban abandonando la época salvaje. Bueno, pues ahí vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de estos negocios verbales, dentro de esos contratos orales, el negocio Peraes et Libra. ¿Y cuál es el negocio Peraes et Libra? Pues ese lo hemos estudiado detenidamente en cada uno de los momentos, ¿verdad? Entonces ya no vale la pena explicarlo nuevamente. Otro contrato que había de manera verbal era el dictio idiotis. El dictio idiotis lo que implica es el acuerdo que se va a dar entre el padre de la novia y el padre del novio, en donde el padre de la novia, pues prácticamente va a tener que entregar parte de su riqueza al padre del novio, bajo aquel esquema de que como ahora la chica ha dejado de pertenecer a su familia de origen, porque ahora se integra a la familia de su esposo, pues entonces quiere decir que el padre biológico ya no tiene las responsabilidades relacionadas con satisfacer sus necesidades de alimentación, vestuario y otras más que al final de cuentas implican una erogación. Entonces, como ahora él sale de esa carga, sale de ese peso, pero debe reconocer que es el padre del novio el que ahora tendrá esa carga y por eso es que entonces le va a entregar una dote. Ese acuerdo que hay entre los padres de los novios, eso es lo que se conoce como dictio dotis. El otro es el Promisio Iurata Liberty, que es como el nombre lo dice, ¿verdad? Es la liberación de los esclavos, la manumisión de los esclavos. Entonces también ahí podría darse un contrato en donde una persona le ofrece a un esclavo liberarlo, manumitirlo, y entonces bajo ese contexto ahí estamos ante un contrato oral que se conoció como Promisio Iurata Liberty.
El cuarto ejemplo que tenemos es la estipulatio, también de este ya hemos hablado en otras oportunidades. Es un contrato en donde prácticamente lo que va a haber es la posibilidad de contener una obligación. ¿Se recuerdan? La estipulatio solamente encierra una obligación y ya hemos visto varios ejemplos. Vimos uno en el proceso formulario, por ejemplo. Entonces también no tiene mucho que decirse al respecto porque los hemos estudiado en otras oportunidades. Bien, ahora pasamos a los contratos literis, que son los escritos. Aquí vamos a encontrar fundamentalmente dos también. La nómina transcriptiva. ¿Y en qué consiste la nómina transcriptiva? Bueno, pues es, como lo dice el nombre también, ¿verdad? Es una lista en donde se ha estado escribiendo lo que una persona debe. Es algo así como lo que podría ocurrir. Imagínense que ustedes quieren comprar cosas en la tienda, pero no tienen dinero para hacerlo. Entonces van con el dueño de la tienda y le dicen, mire, señor, fíjese que no tenemos dinero, pero sabemos que al final del mes vamos a tener. ¿Por qué no nos apoya dándonos los víveres que nosotros necesitamos? Y usted los va anotando en su cuadernito. Y al final del mes nosotros vamos a venir y le vamos a pagar. Eso es la nómina transcriptiva. Entonces, la nómina transcriptiva está en un ejemplar, es una lista de todas las cosas que va a deber una persona y obviamente eso está por escrito, ¿verdad? Es un contrato literis. Y el otro ejemplo que tenemos son los contratos sin grafos o quirografos. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato sin grafo y un quirografo? Bueno, pues aquí lo que tiene que ver es más que todo cuántas copias se hacen. En general, cuando hablamos del sin grafo, estamos hablando de un contrato que se hace en dos ejemplares, en donde se le entrega una copia a una persona y la otra a la otra. Entonces, una copia para el deudor, una copia para el acreedor, y eso que tenemos ahí es un contrato sin grafo. ¿Qué pasa con el quirógrafo? Pues en el quirógrafo solo vamos a tener un ejemplar y este ejemplar obviamente le tiene que quedar al creditor, ¿verdad? Porque es el que está interesado en hacer el cumplimiento de la obligación o velar por el cumplimiento de esta. ¿Alguna duda con relación a estos contratos verbis y literis que hemos estado estudiando? Muy bien. Licenciado, Entonces, solo disculpe, entonces ¿quién seguimos, dijo pues. que se, licenciado, ¿Le escucho? disculpe solo, ¿quién dijo que se quedaba con el documento en el caso de los contratos quirógrafos? El, el creditor, o sea, el acreedor, el que tiene el Gracias. derecho para servirle. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de los contratos reales y de los contratos consensuales. Diríamos que en la evolución, estos son los más recientes que vamos a encontrar. Realmente, hoy nosotros sabemos que los contratos pueden ser verbales o que pueden ser escritos, pero la verdad es que la clave para clasificar los contratos hoy tiene que ver más con esta segunda que vamos a estudiar, en donde decimos que los contratos pueden ser reales o consensuales. Bueno, pero para hablar de cómo entendemos un contrato real y cómo entendemos un contrato consensual, solo voy a decir algunas características generales que después ampliaremos más. Primero, los contratos son reales cuando para su perfeccionamiento lo que exigen es la entrega de la cosa. Es decir, ¿cuándo nace a la vida jurídica un contrato? ¿Cuándo se tiene como válido jurídicamente un contrato? Si se trata de un contrato real, este se tiene como válido, este nace a la vida jurídica, este se perfecciona cuando se da la entrega de la cosa. Entonces, con la entrega de la cosa, ese contrato es perfecto. Por eso es que se llaman reales, porque tienen que ver con la cosa. ¿Se recuerdan ustedes que cosa es re? Entonces, los contratos reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Ahora, ¿cuándo estamos ante un contrato consensual? Un contrato consensual no se va a perfeccionar con la entrega de la cosa, se va a perfeccionar con el consentimiento, ¿ya? Por eso se dice que es consensual. Con el consentimiento, con la manifestación de consentimiento, se va a perfeccionar el contrato. Veamos un ejemplo solo así ligeramente para que nos vaya quedando en mente esto. Si yo compro una casa, normalmente cuando vamos a un residencial a comprar una casa, lo que nos muestran es una casa modelo, ¿verdad? No es que esa casa nos vayan a dar, solo nos muestran la casa modelo y como está bien decorada, los muebles son los apropiados, como nadie está viviendo ahí, pues no hay ropa, no hay trastos, no hay nada sucio, ¿verdad? Entonces, excelente la casa modelo.
Nos emocionamos y decimos, sí, 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 yo quiero una casa. Y entonces celebramos un contrato de compraventa de una casa. Pero la casa que me van a dar no es la casa modelo. La casa que me van a dar probablemente ni siquiera se ha construido. Lo que tengo es un terreno. Lo que dicen ahora es, usted compra en planos, ¿verdad? Y como usted compra en planos, porque todavía no hay más que el terreno y muchas veces el terreno ni siquiera nivelado está, se supone que le sale a uno más barato, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ese contrato se perfecciona cuando el comprador y el vendedor dan su consentimiento. Uno para vender, el otro para comprar, ¿verdad? Dan su consentimiento. Ahí se perfecciona. Ahí nace a la vida jurídica el contrato. Pero ¿y la casa cuándo? Ah, pues no importa cuándo. El contrato existe aunque la casa no te la hayan dado. Ese es un contrato consensual. Ahora, un contrato real se da cuando para que el contrato exista me tienen que dar a mí primero la cosa. Una vez me dan la cosa, entonces ya existe el contrato. Por ejemplo, si alguien viene y me mira, Ana, qué complicado está él, ¿verdad? No tiene dinero para poder comer. Tome, le voy a dar 1,000 quetzales, me los paga al final del mes, por favor. Cuando me dan a mí los 1,000 quetzales, cuando yo recibo los 1,000 quetzales, están haciendo ahí un contrato. Es un contrato en donde yo me estoy comprometiendo a devolver esos 1,000 quetzales al final del mes. Ese contrato no requirió para que se perfeccionara del consentimiento. Ese contrato lo que requirió fue la entrega de la cosa. Entonces, esos son contratos reales. Bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son los contratos reales y cuáles son los contratos consensuales? Pero para avanzar hay que estudiar algunas características de los contratos. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, pues vamos a hablar de que hay contratos que se dice que son unilaterales y hay contratos que se dice que son sinalagmáticos. Un contrato unilateral. Alguien podría decir, pero nos han dicho desde el semestre anterior que el derecho en general es bilateral y es bilateral porque ante una obligación siempre existe alguien con un derecho, ante alguien que tiene un derecho siempre hay otro que tiene una obligación, es decir, siempre está la doble vía, eso es la bilateralidad de la norma jurídica, la bilateralidad es común en el derecho. ¿Cómo es que ahora me dicen que existen contratos que son unilaterales? ¿Cómo es posible que si antes definí el contrato como un acuerdo entre por lo menos dos personas, un acuerdo entre dos, ahora me digan que es unilateral, o sea, solo de un lado? Sí, lo que pasa es que cuando se celebra un contrato, no necesariamente las dos personas tienen derechos y tienen obligaciones. Existe la posibilidad que solo uno esté obligado y el otro solo tenga derechos. Existe esa posibilidad. Si en un contrato solo uno tiene obligaciones y el otro solo tiene derechos, entonces ese es un contrato unilateral. El contrato unilateral, hay una parte del contractual que es la que tiene obligaciones y la otra parte, pues lo que tiene son derechos. ¿Ya? Es unilateral. Ahora, ¿y cuándo es sinalagmático? Sinalagmático podría decir alguien, ah, es lo mismo que bilateral, más o menos, pero decimos sinalagmático. Ya, un contrato es sinalagmático cuando las dos partes tienen derechos y las dos partes tienen obligaciones. Si yo celebro un contrato en donde tengo derechos, pero también tengo obligaciones, y mi compañero con el que lo celebré también tiene derechos y también tiene obligaciones, es un contrato sinalagmático. ¿Ya? Ahora, este contrato sinalagmático se puede decir que en algunas ocasiones es perfecto y en otras es imperfecto. ¿Cuándo un contrato sinalagmático es perfecto? Veamos cuándo van a nacer los derechos y obligaciones para ambas partes. Sí, el nacimiento, el surgimiento de derechos y obligaciones para ambas partes es a la misma vez, es en el mismo momento, el contrato es sinalagmático perfecto, porque surgieron los derechos, brotaron las obligaciones para ambas personas a la vez. Eso es perfecto. Ahora, ¿cuándo un contrato sinalagmático es imperfecto? Es imperfecto
cuando resulta que uno tiene obligaciones, otro solo tiene derechos. Es unilateral, diríamos, ¿verdad? Uno, solo obligaciones y el otro, solo derechos. Es unilateral. Pero resulta que, dadas ciertas circunstancias, aquel que tiene solo derechos va a empezar a tener también obligaciones. Entonces, quiere decir que los dos van a tener derechos y obligaciones. Lo único es que hay uno que sus obligaciones comienzan posteriormente, después de ciertas circunstancias. Ese sería un contrato sinalagmático imperfecto. Otra clasificación. Los contratos pueden ser principales o accesorios. Principal. El contrato principal existe por sí mismo. El contrato accesorio no. El contrato accesorio existe si existe el principal. Si no, no está. Por ejemplo, imagínense que yo voy a rentar una casa y me dice el dueño de la casa, mire, yo con mucho gusto le doy a usted la casa. Usted se ve que es una persona que va a responder, que tiene con qué pagar. Muy bien, con usted quiero celebrar el contrato. Yo digo, yo necesito la casa, yo estoy dispuesto. Pero me dice ese señor, pero como personas vemos y mañas no sabemos, ¿sabe qué? Consígase un fiador. Así que vamos a firmar nosotros el contrato de arrendamiento de esa casa, pero también vamos a incluir la fianza. ¿Y qué implica la fianza? Que si yo no pago, le van a ir a cobrar a aquel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí, aparte del contrato de arrendamiento, hay un contrato de fianza. El contrato de fianza existe, ¿por qué? Porque existe el contrato de arrendamiento. Si yo no celebro el contrato de arrendamiento, no necesito de un fiador. Entonces quiere decir que el contrato de arrendamiento es el principal y el contrato de fianza sería el contrato accesorio. Si no hay principal, no existe accesorio. El accesorio no puede persistir por sí solo. Bien, otra clasificación de estos contratos pueden ser gratuitos u onerosos. Los contratos pueden ser gratuitos u onerosos. En el contrato gratuito, yo tengo un derecho y no tengo que pagar nada por él. ¿Ya? Es gratuito. Tengo un derecho y no pago nada. Tengo una obligación y no pago nada. ¿Ya? No voy a pagar nada por conseguir que yo tenga un derecho y alguien más tenga una obligación. No voy a pagar nada. Yo voy a cumplir con una obligación y no tengo que pagar algo más que la obligación. Eso es gratuito. ¿Ya? O sea, es algo así como que me dan una suma de dinero y ¿qué tengo que entregar? La suma de dinero. Es gratuito. Te dieron el dinero, no te están cobrando porque lo estés usando. Solo lo tienes que devolver. Entonces, es gratuito. ¿Ya? Es algo así como que, ay, préstame tu lapicero, voy a firmar aquí que no cargo con qué escribir. Y le agarra el lapicero, lo usa y luego lo devuelve. Es gratuito, tiene la obligación de devolverlo, pero no es de que yo le diga, como te di el lapicero para firmar y yo vi que lo que firmaste fue un cheque, endosaste un cheque de 10,000. Ay, mira que por mi lapicero es que te van a pagar el cheque de 10,000, así que yo quiero que me des una suma de esos 10,000. Ya no sería gratuito. En el gratuito, yo recibo el derecho y quedo obligado a devolver, pero no voy a pagar nada. Recibo el lapicero, lo uso y devuelvo el lapicero. No pago nada por haber usado el lapicero. Contrato gratuito. Pero si tuviera que pagar, como estábamos planteando el ejemplo, sería un contrato oneroso. Entonces, yo recibo el lapicero, lo uso, pero no solo devuelvo el lapicero, sino 100 quetzales más, por ejemplo. Entonces, ahí sería oneroso. Entonces, existen contratos gratuitos, existen contratos onerosos. Y finalmente, existen contratos de estricto derecho y de buena fe. ¿Cuándo es un contrato de estricto derecho? Cuando para interpretar las cláusulas, para interpretar el contrato, lo que yo hago es basarme en lo que dice la ley, en lo que dice el ordenamiento jurídico, entonces es de estricto derecho. Pero hay contratos en donde la verdad lo que importa es la voluntad de las personas, la buena fe que tengan. Entonces, esos serían contratos de buena fe. La buena fe en el comercio es bastante grande. Por ejemplo, ustedes pueden ir a una tienda como Semaco y ven una lámpara. Ay, qué bonita esa lámpara, dicen, me la llevo. Pero ustedes se la llevan.
empacada en la caja, ¿ya? Pero, ¿y será que de verdad sirve? ¿Y será que cuando lleguen a la casa va a funcionar? Ustedes se la llevan confiando en que va a funcionar. Porque ustedes no creen que ese mago esté ahí listo para ver a quién engaña, ¿verdad? Ustedes creen que están actuando ellos de buena fe, vendiendo cosas que han revisado antes o que han comprado antes y que el que lo proveyó dijo que era de buena calidad. Y nosotros de buena fe la llevamos. O es como cuando compramos comida empacada, ¿verdad? O empaquetada o enlatada. Bueno, pues resulta que no es de que yo voy a comprar la bolsa de risitos, ¿verdad? Pero mire, como yo no confío de lo que usted me vende, voy a abrir la bolsa de risitos y voy a probar uno primero. Y si están buenos, me los llevo. Y si no, no. No, nosotros no la traemos de la tienda a la casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos buena fe. Creemos que nos van a dar algo que sirve. Ya si nos resulta salir algo que está pasado, que está rancio, entonces regresamos, ¿verdad? Y como es de buena fe, pues el Señor no me va a decir, ala, de repente cuando lo tenía en su casa, saber qué le echó para que estuviera rancio. No, Él va a decir, ay, que lo siento, pero aquí está otra. Mire, pruébala de una vez para no tener que hacer el viaje por gusto. Pruébela y si está buena, ay, qué bien, ¿verdad? Y si no, pues buscamos otra. ¿Qué pasa ahí? No es estricto derecho, es buena fe. En general, en el comercio, eso es lo que aplica, la buena fe. Uno compra un carro, ¿verdad? Y cuando compra el carro, pues de repente lo prueba, pero las pruebas que uno le puede hacer al carro no es lo mismo que ya estarlo conduciendo por un tiempo bastante grande en unas distancias largas. Entonces ahí normalmente cuando se compra el carro, la buena fe. Cuando uno compra una casa, no es de que ¿será que de verdad no se entra el agua aquí cuando llueva y me la están dando en verano, verdad? No, no es que aquel está construyendo una casa en donde se va a filtrar el agua en la primera lluvia. Está construyendo una casa en donde no se va a entrar el agua. Y yo confío en que eso me están entregando, que hay ahí buena fe. Esos contratos se interpretan por la buena fe, no en estricto derecho. Bueno, pues esos son, digamos, las características que podemos utilizar en los contratos y esas son las que nos van a ayudar a hablar de aquellos contratos que son los que realmente nos interesan, los reales y los consensuales. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces hablemos de los reales y los consensuales. Los contratos reales, dijimos, se perfeccionan con la entrega de la cosa, ¿verdad? Aquí un ejemplo es el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es un ejemplo de un contrato real. ¿Qué quiere decir que es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa? El contrato de mutuo es una relación entre dos, por lo menos, ¿verdad? En donde uno es el mutuante y el otro es el mutuario. Mutuante y mutuario. ¿Qué es lo que hay ahí entre el mutuante y el mutuario? El mutuante le entrega al mutuario algo. A este contrato se le conoce como préstamo para consumo, ¿ya? Préstamo de consumo. Entonces quiere decir que yo recibo algo para consumir y después tengo que devolverlo. Obviamente no voy a entregar lo mismo que me dieron, ¿verdad? Porque yo ya lo consumí, pero voy a entregar algo de las mismas características. Es algo así como que, por ejemplo, resulta que aquel chiste que hacen de la vecinita o del vecino que llega a la vecindad a pedir una tacita de azúcar, ¿verdad? Bueno, pues llega, pide su tacita de azúcar. ¿Cuándo nace la obligación de él de devolver el azúcar? Cuando ha recibido la tacita. Entonces ahí ese es un préstamo para consumo. Porque no quiere decir que, ay, se llevó la tacita de azúcar, ¿verdad? Esa misma azúcar me tiene que devolver mañana. No, entonces, ¿para qué vino? Él va a devolverme un azúcar, me va a devolver una taza de azúcar, pero no es la misma azúcar, será otra. Pero yo no voy a estar diciendo, ah, esta es diferente, usted esta no endulza. No, va a ser una parecida. Ese es el contrato de mutuo. Yo, mutuante, le entrego al vecino la taza de azúcar y el vecino recibe la taza de azúcar y se compromete a devolverla, por ejemplo, la otra semana. Entonces el vecino es el mutuario. Ese es el contrato que se conoce como préstamo de consumo. Bueno, entonces imaginémonos la situación. Eh, Puede ser con dinero. Yo le entrego al vecino 1,000 quetzales y el vecino me va a devolver 1,000 quetzales a media quincena de noviembre. ¿Ya?
Yo le doy hoy 1,000 quetzales y el vecino me va a devolver 1,000 quetzales el 15 de noviembre. Bueno, ahí tenemos un contrato. Ese se llama contrato de mutuo. Bueno, ese contrato de mutuo, ¿cuándo se perfecciona? Cuando se hace el Un- dinero. Cuando yo le entrego el dinero, cuando él recibe el dinero. Ahí se perfeccionó. Bueno, imaginémonos entonces, se perfeccionó el contrato. Yo le di los 1,000 quetzales, él recibió los 1,000 quetzales. Bueno, pensemos en el caso mío. Yo ya le di los 1,000 quetzales. ¿Qué obligación tengo yo? ¿Tengo alguna obligación? No, no hay obligación. No tengo ninguna obligación. El único que tiene obligaciones es el vecino. ¿Y qué obligación tiene? La obligación de devolver los 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿ese contrato es unilateral o sinalagmático? Unilateral. Es un contrato unilateral, ¿ya? Es un contrato unilateral. Y ese contrato de mutuo se caracteriza por ser gratuito. Eso quiere decir que yo 1,000 quetzales le di y 1,000 quetzales son los que me va a devolver. Si él me devuelve 1,000 más 100 de intereses, eso ya no es mutuo, ¿ya? En Roma, aclaro, en Roma. Bueno, allá en Roma, entonces el contrato de mutuo era un contrato gratuito. El señor lo que me tiene que devolver son los 1,000 quetzales. Ese es un contrato. Entonces, el contrato de mutuo es un contrato unilateral, es un contrato gratuito, es un contrato que se va a interpretar en estricto derecho, ¿ya? Esas son las características del contrato de mutuo. Bien, ahora hablamos de un segundo contrato. Este se conoce como el contrato de comodato. El contrato de comodato nosotros lo celebramos todavía. Por ejemplo, todos ustedes, creería yo, todos ustedes tienen internet en su casa, ¿verdad? Y han contratado internet con algún proveedor de servicio de internet. Los proveedores que más se escuchan son Tigo y Claro, pero hay otros, no solo estos existen. Hay otros que tienen una pequeña participación en el mercado. Hay una empresa de nombre Cable Sur y así podemos encontrar otras empresas por ahí. Bueno, pues todos nosotros tenemos internet. Para que nosotros podamos usar internet en nuestra casa, nos han instalado un router, ¿verdad? Router es el nombre que se le da a esa cajita en donde llega un cable grueso, ¿verdad? Coaxial, llega el cable, se coloca a la cajita, encendemos la cajita y entonces ya nos dan una contraseña para que nosotros entremos. Esa cajita que está ahí conectada al flujo de energía eléctrica y con ese cable que viene desde la calle, esa cajita es el router. Ahí es donde llega el internet y de ahí se distribuye a todos los dispositivos, hasta a nuestro televisor, a nuestro celular, a nuestra computadora. Ese aparato que hay ahí se llama router. Ese router, ese router que ustedes tienen en su casa, ¿de quién es? ¿De la empresa? De la empresa. Es de la empresa. Si ustedes dicen, yo ya no quiero este servicio, qué mala calidad, me voy a cambiar de proveedor de servicio. Entonces, cuando ustedes van a cancelar su contrato, los de Tigo les van a decir, tráigame el aparato, tráigame las cajitas, tráigame los controles, sobre todo los de Claro, ¿verdad? Que son los que más aparatitos dejan en la casa. Bueno, pues cuando cerramos un contrato, cuando le ponemos fin, cuando ya no queremos el servicio, pues tenemos que devolverlo. ¿Y por qué tenemos que devolverlo? Porque no es de nosotros. Entonces, ahí lo que hay es un contrato de comodato. El contrato de comodato es el que le ha permitido a esa empresa darnos esos aparatos, ellos llegan, los instalan y nosotros tenemos que cuidarlos, ¿ya? Porque no es de que, ay, no vayan a decir ustedes, ay, yo ni sabía que eso era de Tigo, que eso era de Claro, yo tanto que lo cuido ahí. Sí, pero ¿y si usted no lo cuida? ¿Y si por negligencia suya se cae, se quiebra? ¿Y si por negligencia suya se moja? Entonces, esa empresa puede venir y cobrarle el aparato a usted, porque fue usted el descuidado. Incluso si ustedes revisan el contrato que firmaron, que seguramente no lo leyeron, ¿verdad?
Pero ahí dice que ustedes estarían obligados a resguardar esos bienes y a devolverlos cuando ya no vayan a requerir del servicio. Ese contrato que estamos esquematizando ahí es el que se conoce como comodato. Entonces, ahí la empresa es el comodante y nosotros somos los comodatarios. Bueno, pues ¿cuándo se perfeccionó este contrato de comodato? Contestemos rápido ustedes. Cuando recibí el router, Sí, cuando llegaron a instalarme el servicio, cuando llegaron a instalar el router, ahí se perfeccionó el contrato, porque es un contrato real. Entonces se perfecciona con la entrega de la cosa. Ahí se perfeccionó. Muy bien, ahí se perfeccionó el contrato. Ahora, esa empresa que me ha instalado el internet, que ha puesto el router en mi casa, tiene alguna obligación a partir de ese momento. Estoy hablando con relación al router, no con relación al servicio de internet. Eso es otra cosa. Pero esa empresa tiene alguna obligación con relación al router que me ha dejado en mi casa. No, sí. solo tiene derechos. Sí, la empresa no tiene ninguna obligación. Tiene el derecho a pedir que se lo devuelva, ¿verdad? Ahora, ¿yo tengo obligaciones? Sí, yo tengo la obligación de resguardarlo. Yo tengo la obligación de devolverlo. Ah, entonces yo soy el obligado. Aquella solo tiene derechos. Ese contrato, ¿qué diríamos que es? ¿Unilateral o bilateral? Unilateral. Lateral. Sería un contrato unilateral. Pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si resulta que sin que yo toque el aparato, ¿ya? Sin que yo toque el aparato, 2 días después que lo instalaron, empieza a fallar el aparato? ¿Qué pasa? ¿Brotan obligaciones para alguien? Sí, brotan obligaciones para la empresa que llegó a instalar el router. Sí, entonces ella tiene que llegar y decirme, ay, me equivoqué, ay, lo hicimos mal, no sé qué pasó, pero aquí le cambio el aparato, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Este no es un contrato unilateral entonces. Este es un contrato sinalagmático. Ahora, ¿es sinalagmático perfecto o imperfecto? Imperfecto. Imperfecto. Es un contrato sinalagmático imperfecto, porque si el aparato no hubiera fallado, no hubieran nacido las obligaciones de aquel o de aquella, en este caso, ahora de la empresa. No hubieran nacido obligaciones. Si el aparato lo instalan y pasa funcionando los 18 meses o los 24 meses de mi contrato y no pasa nada con el aparato, nunca surgieron obligaciones para ella. Entonces, este es un contrato sinalagmático imperfecto. Muy bien, ¿qué otra característica tiene? Bueno, pues resulta que este también es un contrato gratuito, porque lo que yo tengo que hacer es devolver el aparato al final del contrato, ¿ya? Insisto, este no es el servicio de internet, eso es lo que tiene que ver con ese router que les han instalado a ustedes. Bueno, entonces es un contrato gratuito y se va a interpretar de buena fe. ¿Qué tipos de bienes son los que yo puedo recibir en un contrato de comodato? Pues puedo recibir bienes muebles, principalmente, bienes muebles. Con el paso del tiempo, se creyó que era posible también usar los bienes inmuebles, pero en general estamos hablando de bienes muebles. Bien. El otro tipo de contrato es el de depósito, el contrato de depósito. El contrato de depósito ¿cuándo se daría el contrato de depósito? Imaginémonos, primero hay que recordar que lo que se pueden depositar son las cosas, ¿verdad? No las personas. Yo no puedo llevar a mi hijo o a mi hija a depositarlos, ¿va? No, no, solo las cosas se pueden depositar. Entonces resulta que esto podría ocurrir. Imagínense, nosotros nos vamos a ir de vacaciones. Nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a ir lejos, no vamos a regresar durante varios días, pero tenemos unas mascotas. Nosotros decimos,
¿Qué pasa con nuestras mascotas cuando nosotros nos vayamos? Pues alguien que las cuide. Y entonces venimos y buscamos de repente a un amigo, a una familia que nos conoce, para que se haga cargo de cuidar a nuestras mascotas en tanto nosotros estamos de viaje. Eso quiere decir que estas personas van a recibir en depósito a las mascotas y se van a encargar de cuidarlas. Ese contrato sería un contrato de depósito. Tal vez no sea más familiar cuando hablamos de los bancos, ¿verdad? Y que depositamos dinero en el banco, pero no uso ese ejemplo porque normalmente ahora cuando uno deposita dinero en el banco le pagan un interés, ¿verdad? Entonces, eso ya no es lo que cabería como el contrato de depósito que estamos viendo acá, porque ahí ya sería un contrato de depósito en donde habría un pago porque nosotros hemos depositado y ahí se va, si digamos que se va desconfigurando el concepto en cuanto a cómo nació, allá en Roma. Bueno, en Roma nació entonces como un contrato en donde nosotros entregábamos una cosa y alguien se comprometía a devolvérnosla después. Porque entonces ese señor que recibió mis mascotas, pues tiene que devolverlas cuando yo regrese. Ese es el contrato de depósito. Ese contrato de depósito lo que nos muestra es que lo que voy a entregar yo son cosas muebles. No puedo entregar un inmueble. Son cosas muebles las que se entregan en depósito. Bueno, yo entrego las cosas muebles y luego las recibiré. Yo soy el depositante y la persona que recibe las cosas para cuidarlas es el depositario. Este contrato también es un contrato sinalagmático. ¿Por qué sinalagmático, diríamos? Imaginémonos, yo le dejo mi perro al vecino, deposité mi perro con el vecino. Bueno, pues entonces se perfeccionó el contrato cuando, vecino, aquí está mi perro, y él lo recibió. Ahí se perfeccionó. Ahora, una vez yo le he dado el perro al vecino, tengo derechos, ¿va? Derecho a pedir, devuélvame mi perro. Ahora, ¿tengo obligaciones? Pues cualquiera diría, no tengo obligaciones, ¿verdad? No tengo obligaciones. Pero ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si mi perro, por ejemplo, arruina la sala del vecino? Cuando regreso no le voy a decir, ay, qué triste su caso, vecino, ¿por qué no lo cuidó bien? Me llevo mi perro, lástima, se le arruinó su sala. O en otro contexto, ¿qué pasa si mi perro se enferma? El vecino tiene la obligación de resguardar a mi perro. El vecino no puede venir y decir, se murió su perro. Fíjese que se me enfermó y se murió. No, el vecino es responsable de devolver el perro. Y como es responsable de devolver el perro, tiene que hacer lo necesario para resguardar al perro. Si el perro llega a enfermarse, él tiene que ver cómo logra restablecer la salud del perro. Entonces ese vecino, si el perro se enferma, lo va a llevar al veterinario. Y no se trata de que cuando yo regrese me diga, vecino, ese es un perro, se me enfermó al día siguiente, tal vez por tristeza, va, se me enfermó al día siguiente. Ay, mire, pues lo que le hace este Firulais a usted. Venite, Firulais, vámonos a la casa. Y dejo al vecino como que si no pasó nada. No, yo tendría que pagar por aquella sala que destruyó mi perro. Yo tendría que reintegrar los gastos en que incurrió el vecino por tener que llevar a mi perro ante el veterinario. Entonces, quiere decir que este contrato otra vez nos muestra la característica de ser sinalagmático, porque el vecino tiene la obligación de devolver y yo tengo la obligación de pagar los daños que pudo haber surgido como consecuencia del depósito. Pero solo si surgieron. Si no surgieron, no hay nada. Ese es otra vez un contrato sinalagmático imperfecto. Es un contrato gratuito. Porque no se trata de que el vecino me diga, sí, deje su perro usted, le voy a cobrar 100 quetzales la noche. Así me cobra, ya no es un contrato de depósito. Allá en Roma, el contrato de depósito era gratuito y era un contrato de buena fe. Bien, el último contrato real que nosotros estudiamos es el contrato de prenda.
el contrato de prenda. ¿Cuándo existe el contrato de prenda? Por ejemplo, seguramente ustedes cuando van a un centro comercial por ahí habrán encontrado algunos negocios que se llaman así como guateprendas, más o menos. Y en esos lugares de guateprendas uno ve que hay teléfonos, computadoras, lavadoras, hay un montón de bienes ahí y los están vendiendo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que realmente la tarea de ellos, el rol principal, es que cuando uno necesita dinero, uno va con ellos. Uno les lleva un bien y les dice, mire usted, fíjese que yo traigo mi iPhone, ¿verdad? Mentiroso, este no es iPhone, pero traigo mi iPhone y necesito dinero. Mire, este iPhone vale como 15,000. Usted, ¿cuánto me daría? Por eso su teléfono, 5,000 quetzales le doy. Mucho todavía, 5,000 le doy. Le dejo mi teléfono, me da los 5,000. Ahí, primero veamos despacio qué es lo que ha ocurrido. Celebramos un contrato, ¿ya? Celebramos un contrato de préstamo, ¿ya? Yo recibí dinero prestado y me he comprometido a devolver ese dinero y los intereses que correspondan. Pero a la par, celebramos otro contrato en donde yo estoy garantizando que voy a cumplir con devolver el dinero. ¿Y cómo estoy garantizándolo? Con una prenda. Las prendas son cosas muebles. Entonces, yo entrego una cosa mueble que sirve de garantía de que yo devolveré el dinero. Ahora, cuando nosotros vemos en esas empresas que están vendiendo lavadoras, secadoras, televisores, teléfonos, computadoras, lo que ocurre es que el dueño, el que recibió el dinero y entregó la prenda, no pudo pagar. Y como no pudo pagar, perdió el bien que dejó en garantía, la garantía prendaria, perdió la prenda. Bueno, pues resulta que entonces ahí lo que tenemos es dos contratos otra vez, un contrato de préstamo y un contrato de prenda, en donde el contrato de prenda garantiza el cumplimiento del contrato de préstamo, ¿ya? El cumplimiento de que yo voy a pagar el préstamo está a través de una garantía prendaria. Hay un contrato de prenda y hay un contrato de préstamo. El contrato de prenda existe porque yo he recibido el dinero prestado. Si yo no recibiera dinero prestado, el contrato de prenda no existiría. Entonces, el contrato de prenda es un contrato accesorio. En este caso, el contrato de prenda es un contrato accesorio. Otra cuestión con relación a este contrato es que es un contrato sinalagmático también, sinalagmático y perfecto, porque centremos la atención en la prenda. Yo vine y en prenda entregué mi teléfono y me dieron el dinero. Bueno, vamos con el teléfono. Solo con relación al teléfono. ¿Yo tengo alguna obligación con relación al teléfono? No tengo ninguna obligación. ¿Ya? Tengo ninguna obligación. Yo tengo la obligación de devolver el dinero, pero con el teléfono no tengo ninguna obligación. Con el contrato de prenda no tengo ninguna obligación. Ahora, el que lo ha recibido en prenda, no es que, ay, ya nos dejó su teléfono, miren mucha, no tenemos nosotros dado, usémoslo para mientras en lo que regresa con el dinero, nosotros lo usamos. No se puede. No se puede, porque es una prenda. Él lo tiene que guardar, no lo puede usar. Ahora, él lo va a resguardar. Y yo no tengo ninguna obligación. Pero si llegara a darse algo parecido a lo que ocurrió con el perrito, si algo se llega a ser necesario ahí para lograr resguardar el teléfono y llega él a incurrir en ciertos costos, yo tengo que pagar por esos costos. Entonces, surgen obligaciones para mí como consecuencia de que ese bien tiene que resguardarse. Entonces, es un contrato sinalagmático imperfecto. Es un contrato de buena fe, es un contrato en donde lo que se pueden entregar son bienes muebles, son cosas muebles. Bien. Y se interpreta de buena fe y es un contrato accesorio. Bien, vamos a hablar ahora de los contratos consensuales. Esto es lo mismo que teníamos antes, solo que corrí los cuadritos para que cupiera lo que vamos a hablar de los consensuales.
Bueno, hablemos de los consensuales. En los consensuales hay dos tipos, intuito rei, intuito persone. ¿Qué diferencia hay entre intuito rei e intuito persona? Recordemos, los consensuales se perfeccionan con el consentimiento, no con la entrega de la cosa. Si es con la entrega de la cosa, son reales. Aquí no. Aquí no importa si se entregó o no la cosa. Aquí lo que importa es que dijeron, sí, sí queremos. Con el sí bastó. Aunque no se hayan entregado nada, con el sí es suficiente para que el contrato exista. Son consensuales. Bueno, los intuitos rei son aquellos que voy a celebrar porque veo la calidad de las cosas que estamos negociando, ¿ya? En los intuitos rei, yo doy mi consentimiento para celebrar ese contrato con base a la calidad que tienen las cosas. En tanto que en el intuito persone, la calidad que yo veo es la de la persona. A mí me interesa más la persona. Veamos un ejemplo. Si yo voy a contratar, a un dentista. Voy a contratar a un dentista. Si voy a contratar a un dentista, ¿qué es lo que a mí me interesa cuando yo contrato al dentista? Me interesa dónde está su clínica, qué tipo de muebles utiliza, me interesa si la silla en que me tengo que recostar es cómoda, me interesa si la silla es de un color determinado o no, me interesa si esa silla me da lugar para que yo vea la ventana o no. La verdad es que cuando yo voy a contratar los servicios de un dentista, poco me importa cómo es la clínica, porque lo que a mí más me interesa es que él tenga la calidad para poder darme el tratamiento que yo necesito. Es decir, ahí a mí me preocupa más la persona que las cosas. Eso sería intuito persone. Pero, por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es comprar un carro, si yo voy a comprar un carro, pues a mí no me importa realmente la característica del vendedor del carro. Imagínense que yo voy a la empresa, a la agencia, voy a la agencia a comprar un carro. La verdad es que no me importa si es hombre o mujer quien me atiende. No me importa si es una persona con mucha experiencia o no. No me importa qué nombre tenga. Realmente, incluso hoy me puede atender este y mañana el otro y pasado la siguiente y no me voy a molestar por eso. Porque yo lo que tengo interés ahí es en el carro. Las características que a mí me importan son las del carro, no de la persona que me está vendiendo. Es el carro el que a mí me importa. Eso es intuito rei. Entonces, en los intuitos rei nos interesa la cosa, en los intuitos persone nos interesa la persona cuando establecemos esa relación contractual. Entre los intuitos rei tenemos el contrato de compra-venta, que daba el ejemplo, ¿verdad? El contrato de compra-venta es un contrato en donde lo que nos importa es lo que vamos a comprar. Por ejemplo, si vamos a comprar una máquina para hacer ejercicios. Bueno, pues resulta que yo podría ir a cualquier lugar a comprarla, ¿verdad? Siempre y cuando tenga las mismas características, pues voy a estar satisfecho. A mí me importa la máquina, no me importa quién me la vaya a vender. Puedo ir a una venta de artículos en general, como por ejemplo Cemac o Walmart, o puedo ir a una más específica para aparatos para gimnasio. Y la verdad es que si la calidad es la misma, a mí lo que me importa es la cosa, no quién está vendiendo o quién sea el que está haciendo el negocio. Entonces, ahí lo que me importa a mí es la cosa. En el contrato de compra-venta nos interesa la cosa. Y en ese contrato de compra-venta, ¿qué es lo que va a existir? Pues es una relación entre dos personas otra vez, entre el vendedor y el comprador. El comprador se está comprometiendo ahí. ¿A qué se compromete el vendedor? El vendedor se compromete a entregar la posesión libre, completa y duradera de la cosa. ¿Ya? El vendedor se compromete a entregar la posesión libre,
completa y duradera de la cosa. Y el comprador se está comprometiendo a entregar una suma de dinero a cambio de la cosa. Y aquí reitero que se trata de dinero. Si me va a entregar otra cosa que no sea dinero, entonces no es compra-venta. Si yo lo que hago es entregarle limones a cambio de naranjas, eso no es compra-venta. En la compraventa tengo que estar utilizando dinero como medio de pago. Entonces, el comprador tiene que comprometerse a entregar una suma de dinero, a pagar una suma de dinero a cambio de la cosa. Entonces, esa cosa tendrá que tener un precio, ¿verdad? Un precio en dinero. Otro contrato intuito rei es el locatio conductio. El locatio conductio tiene varias modalidades, pero ya no nos dará tiempo de hablar de cada una. Entonces nos vamos a quedar en esta parte en donde ya estamos hablando de los intuito rei y quedará pendiente de explicar el locatio conductio. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, disculpe, yo sí tengo una pequeña duda. Así como en los contratos unilaterales y en los sinalagmáticos, usted mencionaba de que en el caso del perro, de que el perro se llegara a enfermar, por ejemplo, pero si dado caso el perro no se llegara a enfermar, entonces sí quedaría como un contrato unilateral o siempre sería un contrato sinalagmático. Siempre sería un contrato sinalagmático, porque el asunto está acá en la posibilidad. En tanto exista la posibilidad, entonces estamos hablando de que es imperfecto. ¿Ya? Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, si no hay dudas, entonces les agradezco la atención, se cuidan y ya con esto hemos avanzado bastante en nuestra quinta unidad. Al ritmo que vamos, creería yo que en la próxima clase estaríamos concluyendo el desarrollo del curso. Por ahora les agradezco la atención que me han prestado y quedamos para el próximo jueves a las 16 horas. Feliz tarde y hasta el jueves. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Ya, Feliz tarde, licenciado. igualmente.